Bien, buenos días con todos. Estamos en una nueva entrega en el capítulo número 26 ya del libro de Génesis. Y pues estamos desarrollando, por el momento, vamos por la vida de Yitzhak, la vida de Ismael, ¿ok? Vamos por esa temporada de la historia, vamos por esa parte, ¿ok? Y pues ayer hemos estado hablando un poco respecto a los descendientes, se podría decir, o los partos que tuvieron tanto Abraham con Keturah, los partos de Ismael y los partos de Yitzhak. En el capítulo 25, se empezaron a desarrollar todos esos asuntos, ¿ok? Y pues el día de hoy ya vamos a tratar el capítulo 26, ¿ok? Y pues vamos ya a compartir pantalla por aquí. Perfecto. Saludo a todos los hermanos que, bueno, ya se vienen conectando. Shalom, buenos días. Capítulo 26 del libro de Génesis. Dice, y acontecía hambre en la tierra, ¿ok? Además del primer hambre que fue en días de Abraham, y andaba Yitzhak para Abimelech, rey de los filisteos, de los Plishtim, hacia Gerar, ¿ok? Acontecía hambre en la tierra. Es, eh, es, bueno, es bueno precisar que pues allá había un primer hambre, como dice aquí el texto, que está en Génesis, está registrado en Génesis 12:10, que dice, y acontecía hambre en la tierra, y descendía Abraham hacia Mitzrayim, ¿ok? Y era tal como fijó acercarse con la finalidad de entrar hacia Mitzrayim, y él hablaba a Sarai, su mujer. He aquí yo conozco que mujer hermosa a la vista eres tú. ¿Ok? Es por ello que Abraham, en este caso, en este punto, capítulo 12, Abraham sabía que su mujer, Sarai, era una mujer hermosa de aspecto, muy hermosa. ¿Ok? Y se desarrolló todo este asunto de decir que es su hermana. Ahorita nos centramos en que había hambre. Ya para el capítulo 26, en la época de Yitzhak, había hambre en la tierra, ¿ok? Además del primer hambre que hubo en los días de Abraham. Es importante preguntarnos nosotros si es que en algún momento de la historia eh, vamos a tener que pasar hambre. No me refiero de manera personal, sino en forma general, como pueblo. Como nos refiere la historia aquí, como nos refiere el relato bíblico, en la tierra. En la tierra había hambre, en la tierra. Y si bien es cierto, eh, no podríamos generalizar en todo el mundo, la parte habitable o la parte resaltante en medio de toda la tierra, la parte de la historia, aquí donde estaba desarrollándose Abraham, donde estaba desarrollándose Yitzhak, dice que había hambre. Había hambre, además del primer hambre que fue en los días de Abraham, cuando era Abraham, ¿ok? Y acá hay un punto importante que podemos ver, ¿ok? Que era visible a él Hashem. Dios se hizo visible o se manifestó, ¿ok? Y hablaba para Yitzhak, ¿ok? No descendías hacia Mizraim, no desciendas hacia Mizraim. Y a diferencia de Abraham, en el caso de Abraham, Abraham descendió a Mizraim, pero en este punto particular de la historia, en este punto particular, dice la escritura que nuestro Señor, Dios, Hashem, se le presentó, se manifestó a Yitzhak y le dijo, no desciendas hacia Mitzrayim, reclínate en la tierra que hablaba para ti, ¿ok? Que voy a hablar para ti. Reside en esta tierra y yo estaba contigo
y yo te injertaba, porque para ti y para tu semilla yo entregaba a todas estas tierras, y yo mantendré levantado al juramento que juramenté, que prometí con juramento, para Abraham tu padre, ¿ok? Y yo multiplicaré a tu semilla como las estrellas de los cielos, y entregaré para tu semilla a todas estas tierras. Y se injertarán en tu semilla cualquiera de los gentiles de la tierra. Bien, a diferencia de Abraham, en el capítulo 12, que descendió a Mitzrayim, Yitzhak fue avisado por Hashem y le dijo, oye, no desciendas hacia Mitzrayim, no vayas hacia allá. Ok, nosotros sabemos o podemos ver, la escritura nos deja entreabierto, no entreabierto, es algo contundente, que Mitzrayim representa a la tierra de esclavitud, a la tierra de la estrechez, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros podamos ver por qué Abraham descendió hacia Mitzrayim, y en este caso a Yitzhak se le dice, no desciendas a Mitzrayim, ¿ok? Yo voy a decirte una tierra a la cual vas a ir, ¿ok? O donde te vas a quedar. Quédate en esta tierra, reside en esta tierra, le dice Hashem a Yitzhak, ¿ok? Y esa tierra era Gerar. Gerar, donde habitaba el rey Abimelech, el rey de los Plishtim, de los filisteos. Y pues ya hemos visto este encuentro que tuvieron Abraham y Abimelech, eh, capítulos pasados, ¿ok? Que pues sucedió lo mismo, que Abraham le dijo a Abimelech que su mujer era su hermana, ¿ok? Entonces, aquí Yitzhak hace un encuentro nuevamente con Abimelech. Al parecer podría ser una especie de dinastía, ¿ok? Que pues todos los reyes que viene ya delegándose la herencia del reinado a través de la descendencia, ¿ok? Y pues todos se llaman Abimelech 1, Abimelech 2, ¿ok? Ya eso es común en las monarquías, ¿ok? Entonces, dice la escritura que aquí en el capítulo 4, Hashem le dice, le recalca a Yitzhak y le menciona, yo multiplicaré a tu semilla como las estrellas de los cielos, ¿ok? Y pues nosotros recordamos en Génesis 15:5 que se nos dice, y él ocasionaba sacar a él, es decir, Hashem ocasionaba sacar a Abraham hacia el exterior y él hablaba, contempla ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si fueres capaz para contar a ellas. Y él hablaba, así era tu semilla. Como las estrellas, como las estrellas de los cielos. ¿Ok? Es importante que nosotros tengamos en mente este aspecto de la promesa, que nuestros hermanos, ¿ok? Partidarios de la misma doctrina, de la misma enseñanza, de la palabra de Dios, vamos a ser como las estrellas de los cielos, así de abundantes, ¿ok? Y pues eh, es lo que nos dice el texto, es lo que nos dice el texto y es lo que nosotros vamos a ver siempre a lo largo de toda la escritura. Es más, Hashem le dice a Abraham, cuenta las estrellas si tú eres capaz para contar a ellas. Es también la misma forma de expresión que se nos dice eh, que Hashem, que Dios es el único que tiene los cabellos de nuestra cabeza contados, ¿ok? Que para nosotros sería pues imposible contar los cabellos de nuestra cabeza, ¿ok? Para Hashem, Él los tiene contados, ¿ok? Entonces es por ello que en su misericordia, en su gracia, en su piedad, Él llama a quien quiere llamar y los tiene contados, los tiene anotados, ¿ok? Los tiene anotados.
Y es impresionante que nosotros podamos tomar cuenta de esos asuntos. Entonces se nos dice en el verso 5, impronta que escuchó Abraham por mi voz y él vigilaba mi mishmeret. Impronta quiere decir la huella. Esto de que yo multiplicaré a tu semilla como las estrellas de los cielos y entregaré a tu semilla todas estas tierras y se injertarán en tu semilla, ¿ok? Esto multiplicaré tu semilla es para Israel, para todo el pueblo, para toda la nación. Y esto que se injertarán en tu semilla, ciertamente se injertarán en Israel. Pero más que Israel ser el pueblo, Israel es el mismo Dios, Yehoshua HaMashiach. Dios pondrá el príncipe, Dios pondrá el capitán, Dios tendrá el principado, Dios tendrá la autoridad, tiene la autoridad para gobernar a su pueblo. Y vamos a ser injertados o somos injertados ya en él. Entonces, esta promesa es una impronta, dice el verso 5. Es una huella, es un sello de que Abraham escuchó por causa de mi voz. Cuando yo hablé y llamé a Abraham de la tierra de Ur Kasdim, Ur de los Caldeos, Abraham, permití que Abraham escuchara mi voz. Abraham escuchó mi voz y me siguió, ¿ok? Y me siguió. Entonces, esto de que las estrellas, esto de que el pueblo va a ser como las estrellas de los cielos, es un sello, es un sello, es una promesa, es una huella, ¿ok? Mía, de que tu padre, Abraham, mira la forma que tiene de enseñar eh, Dios, esta forma siempre en parábolas o siempre con, con cosas visibles, ¿ok? Con cosas visibles. La misma forma que cuando vino aquí, como Yehoshua, nos enseñaba con la semillita, eh, nos enseñaba con el campo, nos enseñaba con los labradores, ¿ok? Nos enseñaba con la higuera, nos enseñaba con los peces, con cosas eh, palpables, ¿ok? Entonces, esto es impronta, esto es una huella, Yitzhak, esto es una huella de que tu padre escuchó por causa de mi voz, ¿ok? Esto yo te lo estoy diciendo a ti como una señal que está marcada en medio de la tierra, ¿ok? Y de que tu simiente, es decir, toda tu descendencia, tus hijos, tus hermanos, tus parientes, van a ser como las estrellas de los cielos regados sobre la tierra. Y él, es decir, Abraham, vigilaba mi Mishmeret. ¿Qué es la Mishmeret? La Mishmeret es un lugar de observación, es un puesto de vigilancia, es un puesto de observancia. Dice la escritura que los ojos de Adonai están puestos sobre Jerusalén, sobre Israel, de día y de noche, ¿ok? Y efectivamente nosotros estamos viendo al desarrollo de un pueblo, a la naciente de un pueblo en un lugar determinado. Abraham se le dijo, anda hacia el norte, anda hacia el sur, anda hacia el este, anda hacia el oeste, camina todas estas tierras. ¿Por qué? Porque todo esto te lo voy a dar a ti y a tu semilla, a ti y a tu semilla. Entonces, es la promesa de Dios comandando toda actividad humana. Sobre esta tierra, sobre este lugar, sobre todo esto que te estoy diciendo, es como si fuera el ombligo del mundo, ¿ok? Se nos enseña y se nos dice, por ejemplo, que Machu Picchu, Perú, es el ombligo del mundo. No, no. Jerusalén, Israel, vendría a ser el ombligo del mundo. Vendría a ser ese punto clave en medio de la historia en el cual van a ser reunidas todas las naciones en ese lugar, ¿ok? Para la venida de nuestro Señor Yahushua. Allí va a ser el punto de quiebre cuando el anticristo se aparezca
allí va a ser. O sea, no va a ser en Machu Picchu, no va a ser en otro lugar, va a ser allí en Jerusalén. Va a ser en Jerusalén, en medio de Israel, en toda la tierra de Canaán, cuando descienda la nueva Jerusalén y se establezca en medio de toda la tierra y sea como un gran monte en medio de la tierra, allí va a ser. Allí va a ser. Entonces, es como un puesto de observación, una torre de vigilancia, ¿ok? El Mishmeret. Él vigilaba mi Mishmeret, él vigilaba mi lugar de observación, él vigilaba, guardaba mi puesto, mi cargo como rey y soberano en medio de la tierra. Y es lo que nosotros debemos hacer también, guardar y vigilar, estar atentos, apercibidos, a manifestar a todo aquel que conozcamos, a todo aquel eh, que se nos acerque, a decirle con voz audible, contundente, concreto, que Hashem es rey sobre la tierra, que Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor, es rey sobre la tierra y va a venir aquí otra vez. Va a venir y toda rodilla se le va a postrar porque Él es Dios, hermano. O sea, Él no va a venir con un tema um, de a ver, como que hacer doblegar a la gente a la fuerza, o es decir, como un tema de maldad, no, o de hacer a pesar de que no creas en mí, no, tú tienes que arrodillarte, no, sino que Él es Dios. Y el ser humano, al ver que Dios vuelva a descender en medio de la tierra, no le va a quedar otra cosa que sus rodillas se le van a volver agua y van a caer rendidos a sus pies. Porque el mismo Dios del cual gente como tú y como yo, humanos, corruptibles, estamos hablando de que va a venir nuestro Señor, va a venir nuestro Dios, ¿ok? Y aquí ya no va a existir nada de misticismos, nada de que las piedras mágicas, nada de que las energías trascendentales, nada de que la reencarnación no va a tener lugar aquí, ningún altar que se pueda haber levantado el hombre con sus ideas. No, sino que la palabra de Dios va a estar establecida y gobernante en medio de la tierra. ¿Ok? Entonces, dice aquí también la escritura que Abraham vigilaba no solo el mishmeret de Dios, sino las mitzvot, mis mitzvot, mis jukot y mis torot. Esas tres palabras salen aquí. Mitzvah, juká y Torah. Torah. ¿Ok? Una mitzvah es una competencia. ¿Ok? Como si fuera la capacidad para el desarrollo de algo. La capacidad para el desarrollo de algo. ¿Qué es una mitzvah? Lo que se conoce como mandamiento. ¿Qué es una mitzvah? Una mitzvah es una competencia para el desarrollo de cualquier situación en la vida. Nosotros tenemos en la escritura registradas no 10 mandamientos, porque los 10 famosos mandamientos no son mandamientos como si se tratase de algo que nosotros, una obligación que nosotros tenemos que cumplir, o algo que va a nacer de nosotros. Eso está mejor dicho. Algo que va a nacer de nosotros, no. Los 10 mandamientos que son conocidos así, son las 10 promesas, los 10 juramentos de Dios, las 10 palabras, ¿ok? Allí no sale la palabra mandamiento en ese Éxodo 20, sino sale la palabra asuntos, los 10 asuntos, las 10 promesas, los 10 juramentos. Es decir, que tú no vas a matar no porque tú no quieras, sino porque Dios lo va a hacer hasta que así sea. Tú vas a llegar a honrar a tu padre y a tu madre, no necesariamente porque salga de ti, sino porque Dios se va a encargar de que Él para su venida tú ya estés así, honrando a tu padre y a tu madre. Eh, vas a guardar Shabbat, ¿ok? No necesariamente porque te nazca de ti, sino porque Hashem, nuestro Dios, se va a encargar de poner en ti el querer y el hacer, guardar el Shabbat, ¿ok? Pues, y todas esas cosas, todos esos 10 mandamientos, Dios mismo va a encargarse de transformar este corazón de piedra y volverlo en un corazón de carne. Él va a encargarse de circuncidar nuestro corazón,
¿ok? Y nuestra mente, para tener una mente renovada y un corazón, una actitud renovada entre la vida. Y nosotros podamos caminar en su palabra, en su palabra. Hay conocidas en la Biblia también, son 613 mandamientos. 613 mandamientos, pues que son competencias en realidad. Cuando uno escucha esta cantidad exorbitante, se podría decir, de mandamientos, dirá, tantas cosas tengo que guardar, tengo que estar pendiente para no romper o abrogar. Hay que tener en cuenta algo, que justamente la palabra mitzvah no necesariamente traduce como un mandamiento, como una cosa que Dios te está eh, mandando a hacerlo, o sea, sino como una ordenanza, es decir, como una competencia. Dios te está diciendo, a medida que vaya pasando la vida, ¿ok? Y tú vayas creciendo, cuando tú tengas la edad de 12 años, por ejemplo, tú vas a tener de estos 613, a ti te competen estos cuantos mandamientos, estos pocos mandamientos. Vamos a poner una cantidad de 15, ¿ya? Tú solamente puedes cumplir 15 mandamientos de esos 613. ¿Por qué? Porque tú no tienes mujer, tú no tienes tierras, ¿ok? Tú no tienes negocio, ¿ok? Tú no tienes personas a tu cargo, ¿ok? Eh, y a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, ya eres un adulto y te casas, ya se añaden a ti más competencias, más cosas que hacer. ¿Por qué? Porque se supone que en el transcurso de tu crecer has aprendido, has crecido, has madurado. Entonces ya eres capaz, al casarte, tú ya eres capaz, ya tienes la competencia, tienes la preparación al casarte, al haber desarrollado ya esa actividad, ya para asumir más mandamientos, más competencias. Asumes ya la competencia, por ejemplo, de no mirar mujeres ajenas, de no fornicar. Asumes ya más competencias que tienen que ver en cuanto al matrimonio. Si tú no tienes campo, si tú no tienes una chacra, si tú no tienes una parcela, no sé, no tienes la obligación de cumplir con las competencias que están dirigidas hacia las personas que tienen ese tipo de propiedad. Una chacra, animales, también hay competencias, hay mandamientos con relación a ese tipo de actividades. Entonces, a medida que nosotros nos vamos ensanchando en la vida, ¿ok? Vamos adquiriendo, se nos van adheriendo, ¿ok? Más competencias y nos vamos convirtiendo en personas más aptas, más capaces para, en cuanto al caminar en torno a todo lo que está escrito, todo lo que está en las escrituras. Esas son las competencias, esas son las mitzvot, lo que Abraham guardaba, lo que Abraham vigilaba, que nos dice aquí el verso 5. La palabra juká es una disposición. Juká es una disposición infaltante, es una disposición inamovible, ¿ok? Esta disposición como no, es una norma que dirige la conducta y el correcto desarrollo. Dirige la conducta y el correcto desarrollo de la vida. ¿Ok? Y a diferencia de la Torá es la dirección de tu vida, la dirección, el rumbo que va a tomar tu vida. Torá viene de un verbo que es yará. Yará es el poder tú disparar algo. ¿Ok? Voy a poner el ejemplo de el arco y una flecha. Yará es disparar esa flecha, ¿ok? De hacer el gesto, la función, la maña de querer disparar esa flecha, ¿ok? Ese es yará, para disparar, para proyectar algo, ¿ok? Jorá, que es un edificio de la palabra yará, se utiliza para poder tener la instrucción.
Si tú tienes un arco y una flecha y no sabes cómo dispararla, no vas a poder lanzar ese proyectil. ¿Ok? Necesitas una instrucción, necesitas una preparación, necesitas un adiestramiento para utilizar ese arco y esa flecha correctamente. ¿Ok? Eso es Jorá. Y Torá es la dirección que va a tomar tu flecha al lanzarla. Torá es la dirección que va a tomar tu flecha al lanzarla, el rumbo que va a tomar tu flecha. Y justamente esa flecha va a tener que dar en el blanco. Esa dirección, esa Torá que va a dirigir esa flecha, va a hacer que esa flecha llegue al blanco y des en el blanco a través de la instrucción que ya recibiste, ¿ok? A través del gesto de tener el arco y la flecha en las manos, ¿ok? La dirección va a tener que dar en el blanco. Eso es Torá. Y no dar en el blanco, eso es pecado. Cuando tú no recibes la instrucción y cuando tú ni siquiera haces el gesto de coger el arco y la flecha y haces el disparo y no das en el blanco, eso es pecado. ¿Ok? Es por ello que pecado es infringir la palabra de Dios, no saber cómo cumplir la palabra de Dios. Y para ello necesitamos una instrucción, para ello necesitamos una educación, para ello necesitamos todas esas cosas. Necesitamos conocer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento no es malo, no es malo. Lo malo es hacer un mal uso de ese conocimiento. Lo malo es no practicarlo, ¿ok? Lo malo es no practicarlo. Pero el conocimiento no es malo. No es malo tener mucho conocimiento. No es malo saber cosas. No, no es malo, sino es practicarlo, ¿ok? De nada vale arar y arar, ¿ok? De nada vale arar y arar si lo que siembras no va a crecer. Entonces, tienes que arar para sembrar y regar y que eso crezca. Entonces, miren todas estas cosas que Abraham hacía. Él guardaba o vigilaba las competencias, las disposiciones de Dios. Yo dispongo que esto sea así. Yo dispongo, por ejemplo, eh, a ver, no sé, que la tierra descanse. Yo dispongo reyes sobre Israel. Eso es una disposición que Hashem mismo da, ¿ok? Y se tiene que cumplir, es una norma que dirige la conducta. Si no hubieran reyes, si no hubieran gobernantes, el pueblo se descarría. El pueblo hace lo que se le antoja y hace lo que quisiera, ¿ok? Entonces, las competencias que se van adhiriendo a lo largo de la vida, a lo largo del caminar, las disposiciones de Dios que van a dirigir la conducta y el correcto desarrollo del ser humano y las direcciones de Dios que orientan o destinan nuestro cuerpo, nuestra vida. Le dan una orientación a nuestro caminar. ¿Ok? Entonces, estas cosas son las que guardaba Abraham. Y él le dice, todo esto de que las estrellas de los cielos va a ser acorde a tu semilla, es porque esto es un sello de que Abraham escuchó por causa de mi voz. ¿Ok? Bien, nosotros aquí vamos a entrar a la segunda aliyá de la Parashat Toldot, que ya hemos visto, ¿ok? En el verso 6, y dice, y habitaba Yitzhak en Gerar, ya sabemos, y preguntaban los varones del lugar por su mujer, y él decía, mi hermana es ella. Es intrigante porque esta actitud, tanto de Abraham como de Yitzhak, de decir que su mujer era su hermana. Ciertamente, porque dice, mire, porque temió para el decir es mi mujer. Y esto te lo relata Moisés. Moisés te relata y te dice que Yitzhak temió el decir que Rivka era su mujer en vista de que me mataban. ¿Ok? Y esto ya lo dice ya Yitzhak. En vista de que me mataban los varones del lugar sobre Rivka, porque ella es buena de vista es ella.
Y sucedía que largaban para él allí los días y contemplaba a Abimelech, el rey de los filisteos, detrás de la ventana, y él veía, y he aquí, Yitzhak bromeando, riéndose, estaba ahí en una carcajada, quizá Rivka le contó un chiste, no sé, una bromita por ahí, no sé. Yitzhak estaba bromeando con Rivka, su mujer, y llamaba a Abimelech para Yitzhak, y él decía, seguramente he aquí es tu mujer es ella. Entonces, ¿cómo dijiste mi hermana es ella? Y decía hacia él Yitzhak, porque dije, no sea que moría sobre ella, sobre el asunto de ella, sobre lo que representa Rivka, la hermosura que tiene. Esto lo hemos desarrollado ya en capítulos anteriores, que es muy ilustrativo. Y decía Abimelech, ¿qué es esto que hiciste? ¿Qué es esto que hiciste para nosotros? Por poco y se acostaba uno del pueblo con tu mujer, y así tú introducirías sobre nosotros transgresión. ¿Quién era este personaje Abimelech? También es intrigante porque hemos visto también con el tema de Abraham, cómo Abimelech hace un brit, un testamento, se introduce en el testamento de Abraham y te lo recalca ahí en la escritura, un brit en Elohim, hagamos un juramento en Elohim, en Dios, en el amor entrañable de Dios, en la gracia, en la piedad de Dios, quiero introducirme a ese testamento que Dios mismo te ha dado a ti, ¿ok? Entonces, quién es este personaje Abimelech? Mi padre es el rey, ¿ok? Eh, que temía pecar contra Dios, transgredir. Y constituía a Abimelech a todo el pueblo para el decir, el que toque en este varón y en su mujer, el morir era puesto a muerte. Y ensanchaba, dice Yitzhak, en aquella tierra, y él encontraba en aquel año 100 medidas. 100 medidas. Aquí, eso es lo que dice, hermanos. Yo estuve buscando de pronto a qué podría referirse este asunto. Aquí sale, para medidas, sale la palabra shearim. Shearim es el plural de sha'ar. ¿Se acuerdan de sha'ar que hemos venido hablando? Sha'ar, lo que se traduce como la puerta de la ciudad. ¿Ok? Sha'ar, hemos visto que es la estimación del valor de un lugar, la estimación del valor, que tiene que ver con una medida, que tiene que ver con un cálculo. Bueno, aquí sale su plural, shearim. Es por ello que se traduce como medidas. Ahí en la traducción lo han puesto como 100, el ciento por uno, ¿verdad? El ciento por uno. El ciento por uno. Entonces, son 100 medidas. Listo. 100 medidas y no dice más. Dice Yitzhak, en aquella tierra encontraba 100 medidas. ¿Ok? Y ensanchaba Yitzhak en aquella tierra y él encontraba en aquel año 100 medidas. Eso es todo. No dice más. ¿Ok? Y yo lo injertaba, es decir, Hashem, y lo injertaba Hashem, dice. Lo injertaba Hashem. Esto lo relata Moshe. Esto lo relata Moshe. Esto debemos estar atentos en la lectura que nosotros hagamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay partes que te las relata el autor que está escribiendo el libro y hay partes que las dice Hashem mismo, Dios mismo, y hay partes que las dice el personaje de quien se habla. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Yitzhak, hay partes que Moshe relata con sus propias palabras, o sea, Moshe está relatando todo el libro, ¿no? Pero hay veces que Moshe te dice, él lo injertaba Dios, por ejemplo, y esto lo está diciendo él, de él mismo. Y hay otras partes que te dice, por ejemplo, a ver, aquí, que te dice, y decía Abimelech, ¿qué es esto que hiciste para nosotros? Esto lo está diciendo Abimelech. Hay otras partes que habla Yitzhak mismo y se le ponen sus mismas palabras salidas de su boca. Y hay partes que dice el mismo Dios.
Hay partes que dice el mismo Dios, ¿ok? Como por ejemplo el verso 4, y yo multiplicaré a tu semilla como las estrellas de los cielos. Esto es lo que dice Dios, ¿ok? Porque Moshe está relatando que Dios se le hizo visible a Yitzhak. Entonces, esto debemos tenerlo presente, debemos tenerlo en cuenta, porque a veces como que vemos que la escritura redunda mucho. No, no es un redundar, es que está escribiendo, el autor habla las palabras que salen de la boca de Yitzhak, por ejemplo, y escribe también las palabras que salen de la boca de Hashem. Y entonces, como todos están hablando de lo mismo, de una injerción, están hablando de mandamientos, de competencias, es como que si se tratase de decir muchas veces lo mismo, y a veces como que no estamos leyendo y como que no visualizamos qué estamos leyendo, no visualizamos si es Moshe el que está, las palabras de Moshe que estamos leyendo o las palabras de la boca del personaje que se está hablando. ¿Ok? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí esto es una prueba, pues que Sha'ar, la palabra Sha'ar, debemos verlo algo más allá que simplemente una puerta o un portón, no sé. Es una estimación del valor de algo. Aquí, en este caso, en aquella tierra, Yitzhak encontró en aquel año 100 medidas. ¿Ok? Por ahora no sabría decirles a qué se refieren esas 100 medidas. Aquí en la traducción dice que cosechó al 100 por 1. Bueno, sale Matzá, encontró, halló 100 medidas, dice. Puede ser referente a la cosecha de algo. Bueno, a partir del verso 13 entramos a la tercera aliyá, la tercera porción de la parashá Toldot, y dice, él engrandecía el varón y él andaba el andar, dice. Él andaba el andar. Y creciendo, hasta que creció mucho. Y era para él adquisición de ganado vino y adquisición de reses y un cuerpo de siervos desbordante, dice. Y un cuerpo de siervos desbordante. ¿Ok? Miren, este personaje, Yitzhak, no era cualquier personaje, o sea, las personas que Hashem llamó, que escogió, que formó, no eran personajes que andaban con su ganado por ahí pastoreando, simplemente eran personas, se podría decir, que cogieron una postura en medio de su sociedad, en medio de la habitación del pueblo donde vivían, importante. Representativa, una posición que tenía cierta repercusión, mucha repercusión en el lugar donde vivían, ¿ok? No estaban, no eran indiferentes a la vista de los demás, sino que eran personas que se veía y decía, este personaje es tal. Tenían un renombre, tenían una fama, ¿ok? Y su fama era justamente de que eran siervos del Dios Altísimo, del Dios de arriba, del Dios de los cielos, ¿ok? Eran siervos, como vamos a leer más adelante, la gente se daba cuenta de que Dios estaba con ellos, de que Dios estaba con ellos. Ciertamente Dios está contigo, ¿ok? Ciertamente Dios está contigo. Y esto no está intrínsecamente relacionado con las propiedades o con los bienes, no, sino con el caminar y el actuar de las personas. En este caso, ellos pues se distinguían por no adorar imágenes, se distinguían por las actividades que realizaban, pastoreo y toda esa situación. Se distinguían también por proclamar, tener en su boca el nombre de Dios, ¿ok? Entonces, eso los hacía resaltantes, no tanto las propiedades, aunque en este caso, pues, está diciéndonos el texto de que los filisteos los celaban, ¿ok? Por la adquisición que éste tenía. Este varón Yitzhak se había engrandecido, seguía creciendo, creció mucho, dice, tenía adquisición de ganado vino, adquisición de reses
un cuerpo de siervos desbordante, abundante, y por ello los filisteos los celaban, ¿ok? Le tenían envidia, los celaban. Verso 15, y cada una de las pozas que excavaron los siervos de su padre en los días de los siervos de su padre en los días de Abraham su padre, obstruyeron los filisteos y ellos los llenaron de polvo. Los filisteos llenaron de polvo a las pozas, al pozo que se habían excavado, se habían perforado en los días de Abraham su padre. ¿Ok? Acá hay un contrarrestar, ¿ok? Una contraposición del polvo y el agua, ¿ok? El polvo y el agua, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 16, y decía Abimelech hacia Yitzhak, anda, sepárate de nosotros, anda separado con nosotros, ya que te hiciste poderoso más que nosotros, mucho. Y andaba desde allí Yitzhak y él acampaba en el torrente de Gerar y asentaba allí. Y volvía Yitzhak y excavaba a las pozas de las aguas, al pozo, ¿ok? Que excavaron en los días de Abraham su padre. Los pozos que taparon los mismos filisteos, Yitzhak se encargó de volver a reabrirlos, ¿ok? Volver a hacer las excavaciones y volver a reabrirlos. Y los obstruían los filisteos nuevamente. Postrer de morir Abraham. Bueno, postrer de morir Abraham, los pozos fueron obstruidos por los filisteos. Y él llamaba para ellas nombres, para las pozas que volvió a reabrir, conforme a los nombres que llamó para ellas su padre. Nosotros no sabíamos eso, que Abraham a las pozas, a los pozos que excavó, les había puesto nombres. Sin embargo, aquí en esta altura del texto te lo dice, te lo relata. Y es importante ver eso, ¿ok? Por ejemplo, ayer me topé con la sorpresa, bueno, se vio algo interesante de una pregunta que me hacía un hermano, y pues que, por ejemplo, lo que te dice Samuel, lo que no te dice Samuel, te lo dice Crónicas, ¿ok? Y eso es importante porque tiene la misma estructura que tienen los evangelios. O sea, el concepto de evangelios sinópticos, yo creo que estaría mal planteado. Yo creo que la escritura es sinóptica en sí misma, toda la escritura, porque partes que no te dice cosas que no te dice una cierta parte del relato, te lo dice otra cierta parte del relato, de otro relato, ¿ok? Y se complementa la escritura así, se complementa, ¿ok? Y que necesariamente no tendría que ser los evangelios sinópticos, que lo son, sino toda la escritura sinóptica, es decir, todas sus partes en diferentes ubicaciones se complementan entre sí y nos dan la idea de lo que de lo que se nos ha querido expresar. Verso 19, y excavaban los siervos de Yitzhak en el torrente y encontraban allí una poza de aguas de vida, un pozo de aguas vivas. ¿Ok? Bien, perfecto. Hemos llegado al punto central, se podría decir, de esta porción de la escritura, de este capítulo, porque la escritura nos viene hablando de pozos, de pozas, nos viene hablando de un pozo que, por ejemplo, de pozos que habría excavado Abraham y los filisteos los taparon. Se nos habla de pozos de los cuales se peleaban los siervos de tal lugar con los siervos de tal lugar, se peleaban la posesión de ese pozo. ¿Ok? Y pues aquí nos está hablando de un pozo de aguas de vida. Primera vez que vemos esta construcción de palabras, esta frase, ¿ok? Esta frase construida de esta forma, un pozo de aguas de vida, ¿ok?
es una poza, ¿ok? En femenino, una poza de aguas de vida, aguas vivas. Entonces, nosotros debemos saber que en la escritura, el pozo, una poza, un manantial, es un lugar de enseñanza, es un lugar de doctrina, es un lugar de revelación. Es por ello que Agar, o el ángel creo que fue, que le puso el nombre al pozo Beer Lahai Roi, el pozo para la vida, para la revelación, ¿ok? Beer Lahai Roi, el pozo para la vida, el pozo para la revelación. Porque el pozo, cuando la escritura nos habla de pozos, de manantiales, de ojo, de fuentes, nos habla de un lugar donde se imparte una doctrina, un lugar que es importante para brindar una revelación, un lugar que está relacionado con la vida misma. Es por ello que nuestro Señor Yehoshua le da esta enseñanza a la samaritana en el pozo. Ya vamos a leerlo. ¿Qué nos dice respecto a esta construcción? Poza de aguas de vida aparece una sola vez más en la escritura y es en Cantares 4:15. Lo vamos a leer. Cantares 4:15. Cantar de los cantares. Qué bonito. 4:15 nos dice. Nos está hablando de, el esposo le está hablando a la esposa, ¿ok? El esposo le está hablando a la esposa. Vamos a leer desde el 12, Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía. Miren, entonces el tema de que Yitzhak, más que decirle, mucho más allá que el temor que sentía de que lo mataran al decir que Rivka, Rebeca, era su mujer, más que todo era como una especie de profecía o de ahí dejarte la idea de por qué le dice hermana. ¿Por qué le dice hermana? Es necesario, eh, porque al final vemos que Abimelech no lo mató, ni lo mataron a Abraham cuando se enteraron, ni lo mataron a Abraham cuando se enteraron de que Sara era su mujer, no lo mataron tampoco. Y no lo mataron a Yitzhak cuando se enteraron de que Rivka, su mujer Rebeca, era su mujer. No lo mataron. Entonces aquí vamos a leer esta expresión. Nosotros ya lo hemos hablado antes, pero aquí pues en este libro justamente de Cantares vamos a leer abiertamente a lo largo de todo el libro que a la esposa se le llama hermana mía. ¿Ok? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela. Wow. Con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, pozos de aguas de vida. La misma construcción que aparece aquí en Génesis 26:19, aparece aquí en Cantares 4:15. Pozos de aguas de vida que corren del Líbano. Que corren del Líbano. ¿Ok? Entonces es la misma construcción, la misma forma de expresarse. La escritura aquí en Génesis 26 nos está diciendo que Yitzhak eh, y sus siervos encontraron un pozo de aguas de vida. ¿Ok? Eh, y es interesante poder ver este tema, justamente, pues bueno, lo que viene sucediendo ahorita en el Líbano, que es lamentable, la verdad. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice Jeremías 2:13 respecto a ello. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13.
Dice de la siguiente forma: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas de vida. Aquí aparece otra palabra, fuente, que es mejor. Fuente de aguas de vida, y cavaron para mí cisternas, pozos, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ok? No retienen agua. Nos da el mismo, la misma, el mismo sentido. ¿Ok? Nos habla de una cisterna, nos habla de aguas vivas y nos habla de cisternas que no retienen agua. Un pozo de aguas de vida que nos relata aquí el texto, es un pozo que simboliza o representa la doctrina, que representa la vida, que representa la enseñanza, que representa el conocimiento de Dios, la instrucción de Dios, ¿ok? En este caso lo hemos relacionado con Cantares, que de la misma forma se le llama a la mujer, a la esposa, ¿ok? Se le llama un pozo, una poza de aguas vivas. Así se le llama. ¿Por qué? Porque justamente esta mujer, ya estrictamente del libro de Cantares, ya es la mujer preparada. Es la esposa, es el pueblo ya instruido, que ha sido alimentado con esta doctrina de Dios, que ha sido alimentado, que ha sido instruido con esta palabra de Dios, y se le llama: oye, tú eres una poza de aguas de vida, que cualquiera que se acerque a ti, oh mujer, oh Israel, cualquiera que se acerque a ti, va a querer decir: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Ok? Y de la misma forma, Hashem nos dice que Él es el agua de vida. Él es el agua de vida. Él es el agua que brota, el agua viva que brota en medio de la poza, que es la mujer. Y justamente, pues nosotros, la Escritura nos dice que somos el templo del poder de la santidad de Dios, de la mente de Cristo. Nosotros somos ese templo, esa habitación que no va a ser construida con manos humanas, que no ha sido construida con manos humanas, sino por el poder de Dios, por el poder y por la promesa de una vida indestructible. O sea, hermano, y la escritura toma un sentido eh, que va paseándose desde Génesis, va por Cantares, ¿ok? Pasa por Cantares, pasa por toda la escritura, llega a Jeremías. Vamos a leer Jeremías 17:13. Jeremías 17:13, ¿ok? Jeremías 17:13, ¿qué dice? Oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, ¿ok? El polvo que botaron los filisteos, porque dejaron a Adonai, manantial de aguas vivas. Mientras la esposa es esa fuente, la esposa es ese pozo, es esa poza, esa cisterna, que contiene aguas de vida. Esas aguas de vida es el mismo Dios habitando en medio de su pueblo. Es el mismo Dios habitando en medio de Israel. Es el mismo Dios habitando en medio de cada ser humano que representa a Israel. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a llevar hasta Juan 4:10. Juan 4:10. Dice así: respondió Yehoshua y le dijo, bien, bueno, desde el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, ¿ok? Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Ok? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, el favor de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?
tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ok? Y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Qué es esto de aguas vivas? ¿Cuándo se le ha llamado? Nosotros conocemos al agua como agua y punto. Y si vemos, por ejemplo, el agua de las cataratas caer, decimos que es agua, no decimos que es agua viva. ¿Qué es esto? Este concepto que se viene introduciendo en la mente, en nuestra mente desde esta altura de la escritura. Y allá en Génesis 3:2 hemos leído acerca del árbol de la vida. ¿Qué es este árbol de la vida? ¿Qué son estas aguas de vida? ¿Ok? Entonces, vamos haciendo allí la introducción en nuestra mente, en nuestro corazón de conceptos que vienen a dar por Cantares, que vienen a dar por Juan, que se vienen se vienen personificando, ¿ok? El pozo de aguas vivas se personifica en Israel, la esposa. ¿Ok? Y las aguas vivas en sí, el agua de vida, se personifica en Dios. ¿Ok? En Juan, en toda la escritura. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Juan 7:38. Juan 7:38. Y nos dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Claro, porque tú eres un pozo de aguas vivas. ¿Por qué? Porque Dios mismo te está preparando, Dios mismo te está brindando su instrucción, Dios mismo te está alimentando con su palabra, justamente para que llegues a la altura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Dios, Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor, que vino y caminó en medio de nosotros para enseñarnos cómo caminar. Vino e interpretó las escrituras para enseñarnos cómo nosotros debemos interpretar las escrituras. Nos enseñó, nos dijo, esto es así, no es como ustedes lo han entendido, esto es así como yo les estoy explicando ahorita. Entonces, fíjense todos estos puntos que, vaya, que tenemos que tenerlos en cuenta siempre en la escritura, en nuestro estudio, en nuestro vivir. Dice el verso 20, y contendían los pastores de Gerar con los pastores de Yitzhak para el decir, pertenecen a nosotros las aguas. Y él llamaba el nombre de la poza Esek. Esek, ¿qué significa? La disensión. Esek significa la contienda. Porque ellos se enfrentaban con él. Por eso se le llamó Esek. El 21. Y ellos excavaban una próxima poza y ellos contendían también sobre ella. Y él llamó su nombre Sitna. Estos nombres ya no vuelven a aparecer en la escritura. Los busqué, no vuelven a aparecer en la escritura. Pero justamente nos da la explicación del por qué se les puso esos nombres. Y él se transfería desde allí y él excavaba una próxima poza y no contendieron sobre ella. Y él llamó su nombre Rehobot. Rehobot es un lugar amplio, un lugar ensanchado. Y él decía, porque ahora ensanchó Hashem para nosotros y fructificamos en la tierra. Dense cuenta y les quiero mostrar quizá para algunos que no sepan. Cada vez que no cada vez, bueno, la mayoría de las veces que se menciona un nombre en la Biblia, por ejemplo, Esek, dice, él llamaba el nombre de la poza Esek. ¿Por qué le llamó Esek? Porque ellos se enfrentaban con él. Te da la explicación más adelante de lo que representa ese nombre. Y luego te dice, y ellos excavaban una próxima poza y llamó su nombre Sitna. ¿Por qué llamó su nombre Sitna? Porque ellos contendían también sobre ella. ¿Ok?
Bien, y se transfería desde ahí y él excavaba una próxima poza y no contendieron sobre ella. Y él llamó su nombre Rehobot. ¿Por qué le llamó Rehobot? Porque ahora ensanchó Hashem para nosotros y fructificamos en la tierra. Ese es como el significado extenso de la palabra Rehobot. Por esto le estoy llamando Rehobot, porque ensanchó Hashem para nosotros y fructificamos en medio de la tierra. ¿Ok? Desde el verso 23 entramos a la cuarta aliyá, a la cuarta porción de la Parashat Toldot. ¿Ok? Verso 23 dice, y él ascendía desde allí, subía desde allí a Be'er Shaba, y era visible a él Hashem en aquella noche. Y él decía, yo soy Elohim de Abraham, tu padre. Dios no es Dios de muertos, él es Dios de vivos. Y ahora, ¿Abraham está vivo allá en los cielos? No, Abraham está en la tierra, esperando ser resucitado, ¿ok? Pero Hashem mismo dice, yo soy Elohim de Abraham, al cual yo voy a levantar, ¿ok? Porque Abraham duerme. Tenemos nosotros una experiencia diaria de lo que significa la muerte. Dios nos da la oportunidad de experimentar diariamente lo que significa la muerte. ¿Cómo? Al dormir. Durmiendo en la noche, nosotros experimentamos ese desconectar. Nos desconectamos de todo y dormimos. ¿Ok? Y dormimos. Así es la muerte. Mueres y te duermes y quedas ahí dormido. Más adelante te vas a despertar. Cuando salga el sol. ¿Cuándo va a salir el sol? El sol de justicia. Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor. Todos los días nosotros experimentamos eso, pero simplemente ya no lo vemos así, sino que lo vemos como un proceso, no sé, biológico, fisiológico, ¿ok? De la misma forma, en el día y en la noche, también tenemos esa enseñanza de parte de Dios, ¿ok? El día que representa el bien y en la noche que representa al mal. Y se dan cuenta que los días bíblicos no empiezan por el día, sino empiezan por la caída del sol, por la noche, ¿ok? Porque tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sobre el rostro del abismo. Pero el Espíritu de Dios, pero el poder de Dios estaba sobre la faz de las aguas, ¿ok? Noche y día, noche y día. Y hace esa separación, Dios separa Dios la noche del día. A la noche, a las tinieblas le llama noche y a la luz le llama día, ¿ok? Pero vosotros no sois hijos de las tinieblas, sino sois hijos de la luz. Y nos viene dando así toda esta serie de pautas, toda esta serie oye, despierta, despierta. Yo te lo vengo diciendo desde allá, desde Génesis 1:1. Desde allá te lo vengo diciendo. Todos los días te muestro que hay una lucha continua del mal queriendo sobreponerse sobre el bien. Porque es decir lucha continua del bien contra el mal, no es tanto así. Porque es como que si Dios estuviera forcejeando ahí con Satanás a ver quién gana. No, 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 no. Es el mal que está ahí metido como una astilla en la uña, ¿ok? Y está tratando de perturbar y está tratando de sobreponerse sobre Dios, sobre sus hijos, sobre sus planes. Y cada vez que, por ejemplo, iban a ser un salvador o un representante de la salvación para Israel, en este caso Moisés, mandó a matar a todos los niños para que no nazca. Cuando iban a ser Jesús, Yehoshua, nuestro Señor, también mandó a matar a todos los niños. Y cuando van a ser Israel, lo mismo está haciendo hoy en día, con todas estas políticas de exterminio, de aborto, de ideología de género, de todas estas situaciones que están degradando al ser humano, degradando a la creación. ¿Ok? Entonces, todo eso es diario, hermano. Amanece, duermes,
cae el sol, sale el sol, cae el sol, sale el sol, ¿ok? Va a llegar el momento en que va a salir el sol y ya no se va a ocultar más. Es por ello que en la Nueva Jerusalén ya no habrá noche, solo habrá día, y en la ciudad ya no necesitará de sol, porque el mismo Dios va a ser quien ilumine, ¿ok? ¿Ok? Y ya no habrá noche, dice la Escritura. Ya no habrá, no había en ella noche. Y muchos, quizá, bueno, sí lo he escuchado, que acaso ya no van a haber estrellas, ya no vamos a ver estrellas, y como que nos concentramos en las cosas de aquí. No, ya no va a haber noche, ya no va a haber mal, ya no va a haber maldad, ya no va a haber muerte, ¿ok? Cosas así. Ya no va a haber corruptibilidad, ¿ok? Eso, mis queridos hermanos. Bueno, dice el verso 23, y él ascendía desde allí a Beer Shaba, y era visible a él Hashem en aquella noche, y él decía, yo soy Elohim de Abraham tu padre. No temías, porque contigo yo soy, yo estoy, y yo te injertaré y fructificaré a tu semilla con el objetivo de Abraham mi siervo, por causa de Abraham mi siervo. ¿Ok? ¿Qué tanto afán con Abraham? ¿Quién es el siervo de Hashem? ¿Ok? Eh, hemos leído, mostrado el día de ayer Abraham como el nombre representativo del mismo Dios. ¿Ok? El nombre representativo del mismo Dios en forma de siervo, en forma de servidor. Pero en su nombre, en su servicio, en su presentación en medio de la tierra, él es el padre de la multitud de gentiles. Él es el origen, Él es la fuente donde brota todo el plan maravilloso de Dios. Él es el mismo Dios representado aquí, minimizado como siervo. ¿Ok? Con el objetivo de Abraham, mi siervo, con el objetivo del que es padre de multitud de gentiles. ¿Ok? Que soy yo mismo disminuido en la forma de siervo, para enseñarte cómo debemos caminar, cómo debemos andar, ¿ok? En forma de siervo también, al servicio, ¿ok? Dice el verso 25, y él edificaba allí un misbea, un altar para el sacrificio, un altar para el sacrificio. Esto también es, wow, el altar para el sacrificio. Y él llamaba, esto se repite a lo largo de la escritura. Él edificaba un altar para el sacrificio. Él construía un altar para el sacrificio. Él construía un altar para el sacrificio. Te lo repite la escritura todas las veces. Todas las veces. Él construía un altar para el sacrificio. ¿Ok? Bueno, y él llamaba en nombre de Hashem y él extendía allí su tienda. Y cavaban allí los siervos de Yitzhak una poza. Y Abimelech anduvo, caminó hacia él, hacia Yitzhak, desde Gerar. Y Ahuzat, su acompañante, y Fijol, el capitán de su ejército, también estaban con él. 27. Y hablaba para ellos Yitzhak, ¿por qué razón ustedes llegaron hacia mí? Si ustedes me odiaban a mí y me enviaban de junto a ustedes, ¿por qué han venido a mí? Y ellos decían, el ver vimos que estuvo contigo, que Hashem estuvo contigo, que estuvo Hashem contigo. Y este contigo es femenino, ¿ok? No sé si será, a ver, 28, verso 28, y Mag, contigo. Es un femenino, ¿ok? Esto para que lo tengan en cuenta, ya he explicado varias veces, bueno, lo que representa esto de forma femenina, que necesariamente pues se le está diciendo a Yitzhak, que se le está diciendo que Hashem está contigo, Yitzhak, ¿ok? Pero es por ello que estas construcciones verbales en imperfectivo, en una forma, una acción continua en el tiempo, ellos decían el ver vimos, ¿ok? El ver vimos, ellos decían el ver vimos, ¿ok? No hemos visto,
¿ok? O veíamos, bueno, que estuvo Hashem contigo y dijimos, ella sea ahora juramento, es decir, la poza por la cual hemos venido, la poza por la cual tú excavaste, ella sea juramento en medio de nosotros, entre nosotros y entre ti. Y nosotros cortábamos testamento contigo, femenino nuevamente. Si hacías con nosotros mal, tal como no te tocamos, y tal como hicimos contigo, aquí aparece masculino, solo bien y te enviamos en shalom. O sea, hagamos un testamento, Abraham, cortemos un testamento, ¿ok? Cortemos un testamento contigo. Si tú haces con nosotros mal, así como nosotros no te tocamos, tú no deberías hacer mal con nosotros. Y tal como hicimos contigo, solo bien, o sea, nosotros hicimos contigo solamente bien y te enviamos en shalom. Así también haz con nosotros. Haz bien con nosotros y envíanos en shalom. Envíanos en paz, envíanos sin ninguna deuda contigo, ¿ok? Sin ningún saldo pendiente. Envíanos en shalom, en paz. Tú ahora eres un injertado de Hashem. Tú eres un injertado de Hashem. Tú eres un adoptado por Dios. Dios te ha adoptado. Hermano, Dios te ha adoptado, Dios te ha injertado. Me doy cuenta de eso. Ahora le perteneces a él. O sea, y es por ello que este rey, Abimelech, que es enigmático para mí, ¿cómo es que Abimelech se da cuenta, después de haber echado a Yitzhak, después de haber echado a Yitzhak por celos, porque Yitzhak se estaba haciendo más poderoso que él, eh, dice, oye, este es un injertado de Dios, este es un varón de Dios. ¿Cómo es que yo voy a hacer mal contra él? Voy a verlo, voy a verlo. Oye, Yitzhak, nosotros no te hicimos mal, si bien es cierto, sí te celamos, sí, pero te enviamos en shalom. No hubo ninguna deuda entre nosotros, te enviamos en paz, hicimos bien contigo, no te matamos por causa de tu mujer, ¿ok? Estuviste viviendo en nuestras tierras, fuiste un príncipe entre nosotros, bacán, ¿ok? Entonces, es allí, mis hermanos, es allí que nosotros debemos percatarnos de ese asunto, de no levantarnos contra nuestros hermanos, sino más bien procurar la paz, procurar el shalom. Y era en aquel día, entraban los siervos de Yitzhak y ellos anunciaban para él sobre los reportes de la poza, ¿ok? Que excavaron. Y ellos decían, dice, para él, hallamos aguas. Y él llamaba a ella Shiva, por el propósito del nombre de la ciudad Be'er Sheva, que es el pozo del juramento, el pozo del juramento. Y aquí hay un juego de palabras en el verso 33 porque dice, Yitzhak llamó a esa poza que fue hallado aguas, la llamó Ship'a. ¿Qué significa Ship'a? Siete. Ship'a y Sheva tienen esa relación gramatical, ¿ok? Son las mismas letras, solo cambian las vocales y bueno, acá en Ship'a se le añade una G al final, pero es la misma, tiene la misma raíz, participan de la misma raíz. Es por eso que Be'er Sheva es el pozo del juramento, ¿ok? Pero esta palabra juramento tiene que ver con un acto de... tiene que ver con la misma palabra, la misma raíz gramatical con la cual es el nombre aquí que Yitzhak le da. Siete, ¿ok? Estaba, quizá en algún momento leí de que este juramento se hacía, era un ritual que se hacía 7 veces, era como una mención vocal 7 veces, por ello era un juramento, se constituía ya un juramento porque era sacado de la boca 7 veces, ¿ok? Vamos a hacer un juramento y bueno, se hacía una especie de escenografía, no sé, algo así.
¿ok? Y pues se mencionaba 7 veces el asunto para que quede ya registrado el juramento, ¿ok? Entonces, por ello, Yitzhak le llama a esa posa Shib'ah, el 7, ¿ok? Un número cardinal, 7. Hasta este día, dice, hasta este día. Y dice el verso 34, y era Esaú, hijo de 40 años, y él tomaba mujer a Yehudit, hija de Beeri, el Gití, el Eteo, y a Bosmat, hija de Eilón, el Eteo, el Gití. ¿Ok? Entonces hemos llegado al final de este capítulo, mis queridos hermanos, siempre con el anhelo y la intención de, pues bueno, eh, conocer más de Dios, tener más de Él en nuestras mentes, en nuestros corazones, actuar conforme a sus palabras. Es importante tener el conocimiento de quién, de las escrituras, porque conociendo las escrituras al revés y al derecho, vamos a tener el conocimiento de quién es Dios, de qué es lo que quiere Dios, cómo le tengo que hablar, cómo me le tengo que acercar. ¿Ok? Todas esas cosas, su plan, sus promesas, sus mandatos, ¿ok? Sus palabras, todo ello para irlo poniendo en práctica. Y es por ello el escudriño y el estudio diario que debemos hacer cada uno de nosotros para ir conociendo así. Y que a medida que vayamos conociendo, ir ajustando nuestra vida a sus palabras, ir dirigiendo nuestros pasos hacia su voluntad, ¿ok? Porque así lo quiere Él, porque así lo hace Él, ¿ok? Ya más que un hacer de nosotros, que eso lo pone Dios también, el querer y el hacer, ya es la promesa de Dios guiando nuestras vidas y dirigiéndonos, ¿ok? Que no va a dejar que ninguno se pierda, no va a dejar que ninguno se escape de su mano, ¿ok? Sino que Él va a hacer conforme a su voluntad. La obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a terminar. Así que no desmayemos, no nos cansemos, no nos fatiguemos. Si nos fatigamos y nos cansamos, un sacudón y volvamos de nuevo a la batalla. Si nos equivocamos y parece que nos ahí trastabillamos un poco, no importa, párate de nuevo y sigamos caminando. Sigamos caminando, sigamos avanzando. Si nos equivocamos, no importa, amén, perdón, listo, se acabó y continuamos. Continuamos, esa es la idea, esa es la forma, hagámoslo. Y si vemos alguno que ahí está, que no quiere salir, que no quiere seguir, continuar, jalémoslo, jalémoslo, ayudémoslo, hagámoslo como hermanos, hagámoslo como cuerpo, hagámoslo como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como Goim, como el cuerpo de gentes, Goy Kadosh, el cuerpo de gentes en santidad, en edificación mutua. Hierro con hierro se aguza, dice la palabra, ¿ok? Hierro con hierro se lima. Bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado el capítulo 26 de la escritura en el libro de Génesis. Que pasen un buen Shabbat, ¿ok? En unión a sus seres queridos, a su congregación. Pues bueno, y ya nos estaremos viendo mediante Hashem la próxima semana con los capítulos 27 y 28 de Génesis. Baruch Hashem, mis hermanos, Hashem los guarde y los bendiga en todo momento y pues, shalom.